Pues vamos con un vídeo sobre la que creo que es la mejor serie de Star Wars hasta la fecha. Últimamente no hago muchos vídeos sobre series, mi público solo quiere vídeos sobre drogas. Pero todo lo que necesitaba era un comentario en Blue Sky para animarme. Así que vamos con esto, que creo que puedo hacer un vídeo interesante, contando curiosidades que no he visto que otros youtubers estén contando y analizando también un poco la carga política de esta serie. El vídeo va a tener spoilers más o menos en orden de emisión, así que quien quiera ahorrárselos puede cerrar el vídeo en el momento en que encuentre más conveniente, ¿no? Tipo, bueno, ya me he comido spoilers de la primera mitad de la primera temporada y me han dado ganas de verla, así que mejor parar antes de reventarme la serie entera. Pues eso. Empezamos con lo básico. La serie depende mucho de Rogue One. Sí, básicamente se puede decir que hay que ver esta película antes de ver esta serie. Es esta peli la que nos presenta al personaje que protagoniza esta serie, como un rebelde con un fiel compañero, K2SO, que es un droide ex-imperial y un poco más dispuesto a hacer movidas chungas que los que habíamos conocido antes, aunque sin darnos muchos detalles de su pasado. Pero más allá de lo que se nos cuenta en Rogue One, ¿qué sabemos sobre Cassian Andor? Pues en el periodo de tiempo que pasó, en el mundo real me refiero, desde que se estrenó la peli de Rogue One hasta que se estrenó la serie de Andor, nos contaron alguna que otra cosilla en diversas fuentes. Las más importantes son el diccionario visual de Rogue One, el libro Los Archivos Rebeldes y un cómic one shot de Andor y K2SO. ¿Qué aprendimos sobre él en estas fuentes? Nació 26 años antes de los eventos de Rogue One en el planeta Fest. Sus padres eran separatistas durante las guerras clon. Su padre murió en una protesta contra la República en el planeta Carida. El propio Cassian participaba en protestas contra los soldados clon de la República, tirándoles piedras y botellas, totalmente rollo niño palestino. Me gusta mucho este origen. Ya en tiempos del Imperio fue reclutado para la Alianza Rebelde por Draven, que nos fue presentado en Rogue One y que es un personaje bastante interesante. Durante su actividad como rebelde, Andor fue espía, utilizando un gran número de alias, incluso el nombre código Fulcrum, que para quienes hayáis visto Rebels, pues es un guiño interesante. Sabemos también que, durante una misión en el planeta Wekako, junto a los agentes rebeldes Kertas y Rismor, espías rebeldes de una especie que se comunica por feromonas, piratearon al droide imperial K2SO, que pasaría a servir a la Alianza Rebelde como compañero habitual de Andor. También hay un cómic en el que vimos una de sus misiones juntos, rescatando unos Wookiees. Bien, como habréis notado si habéis visto Andor, todo esto fue cambiado sin prácticamente ningún reparo. Quizás se puede hablar de una especie de reinicio suave. Lo que hicieron para justificar estos cambios fue afirmar que todo lo que sabíamos sobre el pasado de Andor eran tapaderas para esconder su verdadero origen. Empecemos por el principio, que sus orígenes han sido un poco reescritos. Lo de los padres y su infancia separatista se divide ahora en dos eventos bastante distintos. Por un lado, cuando Cassian tenía 9 años, él y otros niños nacidos en el planeta Kenari mataron a unos agentes de la República, y entonces fue adoptado por un par de contrabandistas. Su padre adoptivo fue ahorcado tras ser acusado de tirar piedras a soldados clon, pero sin haberlas tirado en realidad. Y, cambio importante, aunque eran soldados clon, lo eran ya durante el primer año del Imperio, no eran soldados clon de la República. En la serie se llega a referenciar su anterior origen. Se menciona que la gente cree que nació en el planeta Fest porque Marva, su madre adoptiva, se inventó esto para tapar su auténtico origen en Kenari. Pero vamos, que los cambios son bastante significativos y a mí, aparte de que no me gusta mucho esto de los cambios en el canon, pues me parece que lo han cambiado a una versión menos interesante. Me parece que han hecho su origen menos interesante de lo que era. Es que me parece un cambio a peor, vamos, porque tener un rebelde importante que hubiera sido separatista durante las guerras clon, pues yo creo que era una novedad refrescante, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de rebeldes vienen del bando de la República. Entonces me parece que con este cambio pierde esa gracia, sí, creo que ha sido un cambio a peor. Por cierto, esto también cambia su fecha de nacimiento, sumándole 7 años, lo que la verdad encaja mejor con la edad del actor, aunque aún así el actor sigue teniendo unos cuantos más que el personaje, sobre todo en la serie, y encaja peor con Rogue One, porque allí dice he estado en esta lucha desde que tenía 6 años, y en la nueva versión, pues no, en la nueva versión no luchaba tanto. No da del todo el pego, pero tampoco es el personaje que peor envejece en Star Wars, porque Anakin en la serie de Obi-Wan no podía tener más de 19 años. Sin más, desventajas de querer usar a determinados actores pero sin gastar mucho en efectos o maquillaje para rejuvenecerlos, vaya.
Es más raro el caso de Jyn Erso, porque allí sí seleccionaron específicamente solo para interpretar a un personaje de 20 años a una actriz con algunos más, pero bueno, tampoco muchísimos más. Por cierto, en Andor también hay unos cuantos personajes que pecan un poco de este problema con los años. De Dramiro no sabemos cuántos años tiene, pero dice que estuvo en una guardería imperial, así que hace menos de 15 años que iba a la guardería y no tiene pinta de que eso sea posible. Y So Gerrera tampoco debería tener mucho más de 40 años. Volviendo al grano. La serie empieza con una escena, yo creo, bastante contundente, en la que vemos que a Andor no le tiembla demasiado el pulso, y luego vamos viendo un poco cómo es su vida en Ferrix. Además, han hecho canon el sexo. Ahora por fin tenemos explicación a cómo Padmé o Leia pudieron quedarse embarazadas. Nah, es broma, alguna referencia al sexo había habido antes en Star Wars, pero bien poquitas, ¿eh? Supongo que los estadounidenses son así. Personalmente no creo que falte mucho sexo en Star Wars, excepto quizá para los Sith. Para los Sith yo creo que sí habría sido interesante, ¿no? Como contrapunto a los Jedi, que tienen esta prohibición de mantener relaciones sentimentales, y en cambio en el credo de los Sith dicen que sacan fuerza de la pasión. Así que creo que tendría sentido que los Sith follasen bastante. Bueno, Vader, por ejemplo, no, porque no creo que le funcione muy bien el tema, pero los demás sí. Sin más, como reflexión, volvamos a Andor. Conforme se mete en el jaleo de combatir al Imperio, vemos un poco el ya mencionado pasado que tenía, aprendemos también que fue recluta del Imperio por la fuerza y que combatió en Mimban, igual que Han Solo, pero unos cuantos años antes. Hasta el momento la serie va bien, y la huida de Andor y Luthen Rael de Ferrix está muy bien hecha. Creo que humaniza bastante a los antagonistas, la verdad, viendo lo traumático que es para Cyril Khan que maten a sus hombres. Algo que no se suele prestar atención cuando el prota mata a 6 tíos que se le cruzan, y creo que está bien que se haga, que la muerte no es para tomársela a la ligera. Pero el atraco de Aldhani es el primer gran punto de la serie en el que se subraya una ventaja enorme respecto a otras historias de Star Wars. Que los tiroteos sean realistas y no sepamos lo que va a pasar. Las aventuras y la épica clásica también tienen su punto, pero a mí me llama mucho más esto. Me emociona más no saber lo que va a pasar, que en cualquier momento pueden volarle la cabeza a casi cualquiera de los protagonistas, o incluso morir aplastados por accidente por el botín que están robando, como Caris Nemik. Y no solo en los tiroteos, es que en el día a día los rebeldes tienen que esconder de verdad que son rebeldes, llevar otra identidad en público, reunirse en secreto con temor a que les puedan estar vigilando, a que haya un infiltrado en sus organizaciones. Andor consigue que el Imperio dé miedo, que de verdad una dictadura parezca tan terrorífica como realmente son. Y hablando del espionaje, pues está el personaje de Luthen Rael, interesantísimo y que más tarde protagoniza un monólogo espectacular, de lo mejor que hemos visto en Star Wars. I burned my decency for someone else's future. I burned my life to make a sunrise that I know I'll never see. Now, the ego that started this fight will never have a mirror or an audience or the light of gratitude. Y sí, el hecho de que sea Luthen Rael quien recluta a Andor, pues una vez más cae en una contradicción respecto a lo que se había dicho en su momento de que fue Draven quien lo reclutó, pero recurre a eso, a explicar que esto era una coartada para tapar la existencia de Luthen Rael. Esto al menos es una excusa que tiene sentido, y en este caso, al contrario que en el de la infancia de Andor, pues creo que la versión nueva es mucho más interesante que la vieja. Aún así yo ya me estaba temiendo que Draven no fuera a salir en la segunda temporada, ¿eh? Estaba ahí como espero que no se olviden de él y no se han olvidado, no, han cumplido. De todas formas, en la primera temporada ya pudimos ver que más allá de Mon Mothma, Andor y So Gerrera y sus partisanos, todo el peso de la serie recae en personajes nuevos, y salen quizá bastantes menos personajes conocidos de los que esperaríamos en una historia enmarcada en los orígenes de la Alianza Rebelde. Aparte de estos, en la primera temporada apenas nos encontramos a Melshi, también sacado de Rogue One, menciones a Palpatine, llamas a Meda y un pequeño cameo del coronel Yularen. Los nuevos personajes funcionan bien de todas formas, mención especial también a Bell y a Cleia. Y volviendo a Luthen Rael, que por cierto su tienda de antigüedades es el mayor medio para easter eggs de Andor, mostrándonos objetos de los Jedi, aunque se supone que vender objetos Jedi estaba prohibido durante el Imperio, pero bueno, los pijos tienen privilegios.
los Sith, los Gungan, los Wookiees, los Mandalorianos, etc. Pero bueno, lo importante de Luthen es el personaje en sí y lo bien escrito e interpretado que está. Buen momento para hablar de algunos apuntes sobre política e ideas revolucionarias que nos deja esta serie. La verdad es que tiene apuntes muy interesantes. Muy recomendable esta serie para cualquiera que quiera organizar una revolución contra el poder. Primero con este personaje. Luthen Rael es un aceleracionista. Esencialmente cree que el imperio es malo, que hace daño a la gente y debe ser derrotado, pero que la mayor parte de la gente no puede ver lo malo que es el imperio. Así que quiere que el imperio haga más daño a la gente para que la gente abra los ojos, se enfrente a él y lo derroque cuanto antes. Así que la reacción represiva al robo de Aldhani o más adelante la masacre de Ghorman le parecen buenas noticias. Es curioso que no se hable más de este término, porque además es algo que se puede aplicar a cualquier ideología que luche contra algo, ¿no? Hay anarquistas aceleracionistas, comunistas aceleracionistas, nazis aceleracionistas. ¿Tienen sentido sus posturas? ¿Pueden ser una buena estrategia? Cuando se hacen por una causa justa, compensa en el largo plazo, terminan evitando más sufrimiento del que provocan, pues me parece un tema interesante. Otro discurso con un contenido político muy interesante es el del manifiesto de Caris Nemik, y como subraya que la libertad es una reacción espontánea, mientras que la opresión requiere esfuerzo, por lo que a largo plazo la libertad tiene todas las de ganar. Una idea bastante esperanzadora, me gusta. Y otro apunte político que me parece también bastante interesante, como subrayan varias veces que la arrogancia de los que están en el poder es tanta que permite la existencia de actos de rebelión con mayor facilidad de la que se podría pensar que es posible. Andor remarca esto cuando explica que roban bases imperiales disfrazado de mecánicos simplemente porque son tan arrogantes que no conciben que alguien insignificante les vaya a robar en sus narices. También cuando están en la prisión y Kino no se atreve a planear una fuga en voz alta porque les pueden estar escuchando, y Andor le explica otra vez eso, que les consideran tan insignificantes que ni siquiera se molestan en controlarles tanto. La saga de la prisión de Narkina 5 bastante buena, por cierto. Creo que es bastante interesante cómo juega con la represión arbitraria del Imperio, ¿no? El hecho de que no arresten a Andor por el atraco en Aldhani y en cambio le arresten por no hacer nada en absoluto, por estar paseando por una playa. La prisión creo que está bien pensada, nos muestra un clima absolutamente asfixiante. En Rogue One, cuando So Gerrera encierra a Andor y compañía en una celda, Andor le dice a Chirrut-Îmwe que es su primera vez en una celda, pero no lo era, no, ya lo pasó mal aquí. Y qué decir del momento final cuando Kino revela que no sabe nadar y les había estado ayudando solo para que los demás pudieran escapar, sabiendo él en todo momento que estaba condenado. Me pareció una escena brillante. Y entrando en el arco final de la primera temporada, vamos al cruce de todos los personajes que protagonizan la serie en Ferrix, con escenas tan tensas como las del atraco de Aldhani. También un discurso muy inspirador de Marva, que es el otro de los grandes apuntes para una revolución que vemos en esta primera temporada. Pues eso, sobre todo las escenas muy bien hechas. Joder, es que las explosiones realmente se sienten como explosiones. A mí nunca me ha explotado una bomba cerca, un par de ellas a algunos cientos de metros, que soy vasco, pero ninguna realmente cerca. Pero me imagino que las reacciones de la gente ante una explosión real se parecen bastante más a las de Andor que a las que tenemos costumbre de ver en series y películas de acción. Y tras una escena postcréditos, yo creo que bastante bien hecha e ingeniosa, pasamos a la segunda temporada. La estructura me gusta, lo de 4 arcos separados por un año cada uno yo creo que muy bien pensado. Eso sí, el primer arco me parece el más flojo de la serie. 3 episodios para la boda de la hija de Mon Mothma y para Andor robando un caza y viviendo aventuras en la jungla, que luego se revela que era Yavin 4 antes de que se estableciera la base rebelde allí como es debido, pues yo creo que eran demasiado. Sobre todo el tono cómico que tiene toda la parte de Andor en Yavin 4 me sobra totalmente, y eso que lo que es la situación de mostrar a rebeldes totalmente desorganizados, unos completos inútiles matándose entre ellos, el concepto me gusta. Es otra cara de la rebelión que creo que también es interesante, pero la forma de hacerlo me ha parecido muy mala. El tono de humor me parece que no encajaba para nada.
Lo de mostrar rebeldes torpes y desorganizados creo que lo hace mucho mejor el arco siguiente cuando Sam mata a Cinta por accidente. Por hacer algunas observaciones más y señalar algunas curiosidades más por aquí, me parece relevante también comentar lo curioso que me ha parecido que en Andor apenas hay aliens. Casi todo el rato vemos solo humanos en pantalla, y esto me parece un pequeño defecto. Y es que en el universo de Star Wars hay una dinámica de prejuicios y opresión entre especies, por la cual los humanos gobiernan la galaxia y las otras especies suelen vivir en peores condiciones. Y esto especialmente es exacerbado durante el Imperio, que con rarísimas excepciones solo aceptaba humanos y discriminaba muy fuertemente a las otras especies. Entonces, precisamente en Andor, que es una serie con una fuerte carga política y que pone mucho énfasis en la opresión del Imperio, creo que se ha perdido una buena oportunidad aquí. Podría haber sido muy interesante remarcar estas dinámicas y mostrar de forma aún más explícita cómo alguna gente tiene que sufrir porque ha nacido con unos rasgos que no le gustan a quienes tienen el poder. Entonces, punto negativo ahí. Por cierto, curiosamente además, casi todos los aliens que salen son de especies muy recientes en el universo de Star Wars, muchas creadas específicamente para esta serie. Apenas vemos las de toda la vida, ¿no? Twi'leks, Nikto, Duros, Togrutas, Rodianos, Trandoshanos, Quarren... No vemos prácticamente nada de eso, solo especies creadas muy recientemente. Sin embargo, Andor ha puesto más énfasis que nunca en mostrar distintas culturas dentro de los humanos. Esto es algo a lo que apenas se había prestado atención, incluso en cosas tan sencillas como que planetas como Chandrila o Gorman tengan su propio idioma. Yo creo que apenas se había explorado esto en Star Wars o no se había explorado en absoluto. Cuando se veía gente hablando otro idioma es porque era de otra especie, pero no se veía a humanos que tuvieran un idioma propio de su planeta. Y muchos otros detalles, la ropa propia de cada planeta, sus saludos, sus costumbres, etc. También en Ferrix usan un calendario distinto al del resto de la galaxia, tienen sus propios ritos funerarios. Muy interesante esto, punto positivo. Y bueno, el primer arco de la segunda temporada finaliza también, ahora sí que sí diría yo, con el primer episodio de violencia sexual jamás visto en Star Wars. Bueno, Jabba tenía esclavas y eso, y alguna vez se ha insinuado este tema, pero intentos de violación no habíamos visto ninguno. El concepto de sexo existía, pero que alguien intentara forzarlo en otra persona yo creo que es completamente nuevo y ya iba siendo hora, al menos para algunas de las historias de Star Wars, no para todas. Para las pelis, por ejemplo, que son un producto más pensado para todos los públicos, pues me parece lógico que no tengan la menor referencia a la violencia sexual. Pero para historias más dirigidas al público adulto, yo creo que sí era importante. Es que no hacerlo me parecería deshonesto porque sería como actuar como si la violencia sexual no existiera. Y existe. Y Star Wars es una saga que trata sobre guerras, lo lleva en el propio título. Y si pretende reflejar el horror de las guerras, yo creo que sería muy deshonesto no hablar nunca de violencia sexual, que es algo tan abundante en las guerras. Conforme avanza el segundo arco, vemos un poco la vida de Andor y Bix Scarlin en un piso franco en Coruscant, lo que nos lleva a otra curiosidad. Andor nos ha metido, si no me equivoco, 3 drogas nuevas en el universo de Star Wars, y tengo un vídeo entero dedicado a hablar sobre las drogas en Star Wars, donde hablaba sobre los pizos, unos estimulantes que aparecen varias veces a lo largo de la serie. Claro, cuando hice ese vídeo no había salido la segunda temporada, que nos mete otras 2. Una sustancia tranquilizante, aparentemente con bastante potencial adictivo, que usa Bix Scarlin, y la hoja de Neria, también de efectos tranquilizantes, que se toma en infusión y que también prepara Bix. También se podría hablar sobre si el Ridonium cuenta como droga o no. So Guerrera parece usarlo más o menos así, pero bueno, supongo que eso lo coloca en el mismo sentido que el pegamento o la gasolina pueden colocar en nuestro mundo. Por cierto, la subtrama de So Guerrera en estos episodios también es interesante por otras cosas, porque visitamos la base de D'Qar, que ya conocíamos porque la Resistencia la usa unas décadas después en los episodios 7 y 8. Sabíamos que antes de ser una base de la Resistencia lo había sido de la Alianza Rebelde, pero no sabíamos que lo hubiera sido concretamente de So Guerrera y su gente.
Y eso, respecto al Ridonium, nos narra cómo lo respiró por primera vez cuando estaba esclavizado en un campo de trabajo en Onderon. Sin dar muchos detalles, suponemos que pasaría al principio de las guerras clon, pero antes de los episodios de Clone Wars, en los que hizo su primera aparición, no sé. Y cómo le gusta respirarlo, lo que explica por qué en Rogue One sus pulmones están reventados, porque está como un cencerro. Pero entramos en el punto central de la segunda temporada, que es la masacre de Gorman, que después de mucho hablar de ella, por fin nos la muestran. Ya en el universo expandido anterior, antes de Disney, había una masacre de Gorman, en la que, en los primeros años del Imperio, el gran Moff Tarkin ordenó aterrizar su nave sobre los manifestantes, matando a cientos. En el nuevo canon también se fueron acumulando referencias a la masacre de Gorman, pero sin dar muchos detalles sobre ella. Y pasó a ser relevante sobre todo en el episodio 18 de la tercera temporada de Rebels, en el que, cuando se produce esta masacre, Mon Mothma lo denuncia en el Senado, abandonando su puesto de senadora y convirtiéndose ya oficialmente en líder de la Alianza Rebelde. Claro, esto no pasó en los primeros años del Imperio, así que nos da una versión distinta a la de la continuidad anterior. Curiosamente, la serie de Andor reconcilia las dos versiones, porque nos cuenta que hubo dos masacres en Gorman. Una, efectivamente, en los primeros años del Imperio, a manos del Gran Moff Tarkin, como en la continuidad anterior, y otra más de 15 años después, que es la que hace que Mon Mothma abandone su puesto de senadora. Y nuevamente, igual que en el atraco de Aldhani o que en las revueltas de Ferrix, las escenas de la masacre de Gorman consiguen construir una tensión impresionante en la que prácticamente cualquiera de los protagonistas puede morir. De hecho, incluye un buen final para Cyril Karn, que admito que es un personaje que en algunas escenas me aburría un poquito, pero gran final. La tensión con Mothma en el Senado, que ahora está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, así que ya puedo decir que he visitado Naboo y Coruscant, que yo recuerde, también está bien construida. El discurso que da no es el mismo que habíamos visto en aquel episodio de Rebels. Andor da una versión del discurso que da Mon Mothma en el Senado y Rebels da otra. La nueva versión de su discurso parece muy de la era Trump. Me da la sensación de que existe una oposición tan fuerte últimamente en el mundo de la ficción estadounidense a Trump que todos los villanos parecen él. Ha pasado en The Boys con Homelander, ha pasado en Daredevil Born Again con Kingpin y está pasando en Star Wars con Palpatine. En cuanto a los discursos, creo que habría sido un detalle bonito que los discursos coincidieran, pero de todas formas no es un cambio muy importante. E incluso por poder podrían encajarse. Si asumimos que hay unos segundos fuera de cámara entre las últimas palabras del discurso de Mon Mothma en Andor y cuando cortan la emisión, pues sus líneas de Rebels se encajarían ahí bien. The monster we've helped create. The monster who will come for us all soon enough. Is Emperor Palpatine. I named the Emperor himself for ordering the brutal attacks on the people of Gorman. Por lo demás, todo encaja y se referencian los hechos de Rebels directamente, dejando claro que Mon Mothma y Erskine están esperando al Escuadrón Oro para que la lleven a un sitio desde el que dará otro discurso, que es exactamente lo que pasa en ese episodio de Rebels. Se ve esto, el discurso que digamos ya consolida oficialmente la formación de la Alianza Rebelde. A ver, en general, sobre cómo encajan los hechos de Andor con los que ya conocíamos sobre la formación de la Alianza Rebelde y las referencias a las cosas que ya conocíamos, pues yo creo que alguna referencia más sí podría haber molado. No referencias así gratuitas por puro fanservice, pero sí referencias a gente que sabemos que estaba desempeñando un papel importante en esos hechos, ¿no? Ahsoka como Fulcrum en esa época estaba haciendo una labor importante como nexo entre distintas células rebeldes. A Thrawn yo creo que también habría sido interesante mencionarlo porque en Rebels se nos presenta como el primer alto cargo del Imperio que se da cuenta de que hay una rebelión a gran escala en marcha. Alguna referencia en ese sentido yo creo que sí habría estado bien, la verdad. Pero pasando a cosas que de verdad no encajan con lo que sabíamos, pues ahora tenemos una versión totalmente distinta de cómo se conocieron Andor y K2SO, que no encaja para nada con el cómic que he mencionado al principio del vídeo. A ver, en este caso el cambio no me parece peor. La verdad es que el cómic era flojito, pero aún así me parece feo. Creo que es un poco despreciar el trabajo de otra gente y además lo hace menos disfrutable, porque el canon al fin y al cabo para lo que sirve es para que la gente disfrute, ¿no?
Yo creo que es muy interesante y está guay construir ese universo ficticio a través de distintos medios. Y que si ves una serie de televisión digas, me están contando un cachito de la historia de este universo, si lees un cómic digas, me están contando otro cachito de la historia de este universo, si juegas a un videojuego digas, me están contando otro cachito más. Y claro, esa gracia de construir un universo coherente juntando distintas formas de narrar historias, pues yo creo que se pierde si resulta que los guionistas de televisión se van a limpiar el culo con el trabajo que han hecho previamente los guionistas de cómics. Y una vez hecha esta crítica, entramos en el arco final. Tenemos un episodio entero dedicado a Luz Enrael y Cleia, que creo que ha estado muy bien hecho, que ha sido un gran acierto, por muy previsible que fuera, ha estado muy bien hecho. Por cierto, el hospital en el que le meten se llama Hospital Lina So, en referencia a la canciller que aparece en High Republic, buen guiño. Y luego los dos episodios finales ya directamente conectando con Rogue One. El episodio final sobre todo es una fiesta de cameos. Se han conseguido traer a buena parte del reparto de esa película. Y concluimos la serie con finales, yo creo, interesantes y bien hechos, algunos más abiertos y otros más cerrados para sus personajes. Seguimos sin saber, eso sí, cómo perdió la pierna su guerrera. Yo pensaba que esta vez ya lo iban a contar, pero no. Ahora sabemos cómo se destrozó los pulmones, pero no cómo perdió la pierna. Y esto vendría a ser... Para mí es una serie de 7,5 o 8, y si hubiera encajado mejor con lo que sabíamos sobre Andor, si se le hubiera mostrado de niño tirando piedras a los clones de la República, si se hubiera tratado mejor el tema de los aliens y tal, pues me habría parecido de 8,5 o 9 seguramente. Pero oye, 7,5 8 creo que ya lo convierte en la mejor serie de Star Wars hecha hasta la fecha. Y algunos momentos sueltos son de lo mejor que se ha hecho en este universo, así que muy recomendable. Y eso, si tenéis alguna observación, pues ahí abajo tenéis los comentarios. Y si no, tenéis otros vídeos por mi canal, si queréis verlos. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis, que al final la libertad es una reacción espontánea.